bendiga. Vamos a continuar con nuestro seminario de guerra espiritual, como lo hemos estado hablando, y vamos a ver el día de hoy. Bueno, hemos estado hablando acerca del reino de los cielos, o el reino de Dios. Y hoy hemos estado hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todo en relación a guerra espiritual. Pero el día de hoy vamos a ver parte de esa estructura del reino de Dios, pues la iglesia. Entonces vamos a ver a la iglesia como un ejército, ¿sí? La iglesia como parte de ese ejército y que está dentro de esta guerra. Entonces, bueno, son cosas un poquito profundas, pero vamos a irlas entendiendo, ¿sí? Para eso quiero que veamos en nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 y luego de ahí nos vamos extendiendo hacia los demás versículos. Capítulo 16. Versículo 13. Bueno, los que estamos aquí lo buscamos, ¿sí? Y nuestros hermanos que nos ven, pues pueden buscarlo en sus casas y si necesitan hacer apuntes, pues los pueden hacer. Mateo 16, 13. Aquí nos habla acerca de algo que conocido como la confesión de Pedro, que también es un subtítulo que está en nuestras Biblias. Bueno, dice así. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí, esto es lo que nosotros vamos a ver en relación a la iglesia en la guerra espiritual. Es el versículo 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, fíjense el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Sí, bueno, aquí es Pedro, su nombre original, ¿sí? Es Simón, y esa palabra significa una caña que es quebradiza o algo que es muy frágil. Cuando el Señor le pone Pedro, ¿sí?, le cambia este nombre, pues le da una identidad de lo que ahora Pedro era en Jesús, que viene siendo una piedra, ¿sí? Entonces quiero que vean la diferencia, porque aquí se ha confundido en cuanto a religiones o ciertas denominaciones, ¿sí? No, una cosa es una piedra, otra cosa es una roca, ¿sí? Y cuando el Señor está hablándole de la roca, edificar mi iglesia, lo que Jesús le está diciendo es que en eso que Pedro entendió, ¿sí?, o en esa revelación que él tuvo, sobre eso se edificará la iglesia, ¿sí? Entonces, lo que quiero que veamos es que hay un fundamento y un cimiento, ¿sí?, en la iglesia. Entonces, de ahí parte toda la edificación de la iglesia. La iglesia tiene una estructura espiritual, ¿sí?, que todo, o un diseño, no sé, bueno, los que recuerdan, hay una escritura donde habla acerca del apóstol Pablo y él dice: yo como perito arquitecto, si puse el fundamento. Entonces, alguien que es un perito es una persona que está autorizada, ¿sí?, para lo que la función que Dios le encomendó. Eso es un perito, ¿sí? Un arquitecto pues es alguien que tiene los planos originales de una construcción o de una obra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que hay planos o hay diseños, ¿sí? Hay una estructura espiritual o un diseño espiritual que está en la Biblia, ¿sí?, para la edificación de la iglesia. En resumen de esto, ese diseño es Jesús, ¿sí? Su vida, su carácter, su conducta y obviamente las enseñanzas que vemos en Jesús. Y cuando digo Jesús, no solo me refiero a los 4 evangelios, ¿sí?, porque la Biblia habla de Cristo en todos los 66 libros,
Entonces, para entender ese diseño, pues hay que conocer el diseño que es Cristo, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Es buscándolo mucho, con mucha necesidad, ¿sí? Con un corazón extremadamente necesitado de Dios. Por eso la Biblia dice que Moisés subió un día a un monte muy alto, donde se encontró con Dios durante 40 días. Y durante esos 40 días, Moisés se le dio el diseño del tabernáculo o el diseño de la casa de Dios. Entonces, a eso se refiere el diseño, es subir a su presencia en mucha oración y ahí recibir los diseños originales. Esto no es para todos, ¿sí? Esto es algo que se le da a aquellos que van a ser peritos, arquitectos, o sea, alguien autorizado por Dios para levantar o fundamentar la obra de Dios. Entonces, pero hay un diseño al que yo me debo de alinear, ¿sí? Para que así se edifique la iglesia. No, esto no es de un manual, ¿sí? Paso 1, paso 2 para la edificación de la iglesia, o 3 puntos para levantar una iglesia. No, esto es un diseño espiritual que solo se da mediante revelación. Por eso ahí dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en base a eso le está diciendo sobre esta roca. Entonces, ¿cuál era esa roca del que el Señor está hablando? No era Pedro, está hablando de la roca, de esa revelación que él tuvo, ¿sí? Entonces, si aquí nos está diciendo que hay un fundamento o un cimiento que viene a ser Jesús revelado, ¿sí? Y sobre eso se edifica la iglesia. Entonces ya después nos dice la fuerza o la capacidad que tiene esa iglesia, y es las puertas del Hades. El Hades viene a ser el infierno, ¿sí? No prevalecerán contra él. O sea, el reino de las tinieblas no puede prevalecer contra la iglesia, ¿sí? Que está fundamentada sobre la roca. ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa eso? Que una iglesia bien enseñada, bien edificada por la revelación de quién es Jesús, ¿sí? Es una iglesia invencible, ¿sí? Pero si no está fundamentada, si no está edificada sobre ese fundamento, es una iglesia, como nos decían, me parece que fue el domingo, sobre arena, ¿sí? Y el Hades o las tinieblas la van a desbaratar. Entonces la iglesia tiene que estar cimentada. De ahí se levanta un edificio, que también menciona la Biblia, ¿sí? Un edificio espiritual. Entonces nosotros vamos a ver eso. Bueno, quiero que ese versículo lo tengamos en cuenta, porque está hablando de un fundamento. De ahí se levanta la iglesia, y luego dice, y el Hades no prevalece, ¿sí? Entonces, las tinieblas o el reino de las tinieblas no debe prevalecer contra la iglesia, no debe, mientras la iglesia está bien edificada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo está edificada la iglesia? ¿Sí? Si no está bien cimentada o bajo este cimiento, pues va a haber muchos problemas. Bueno, quiero que me acompañen también en el Evangelio de Lucas. Esto se nos mencionó el día domingo, me parece. Lucas capítulo 6. Lucas 6. Al final del capítulo, en el versículo 46. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46 nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Este es Jesús hablando. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, fíjense lo que dice, dice, cavó, hondó, o sea, es un pozo muy profundo, y puso el fundamento sobre la roca. Entonces, ¿qué quiero que vean aquí? Que hay una roca, hay fundamento, y luego se edifica la casa. Esto es un diseño, ¿sí? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque volvemos a la escritura pasada. Si no está edificada así, el Hades la va a hacer pedazos, ¿sí? Entonces van a venir las tinieblas, van a venir la confusión, va a venir el engaño, va a venir la apatía, va a venir muchos espíritus que se mueven contra la obra de Dios y nos van a derribar, ¿sí?
Por eso necesitamos estar cimentados y bien fundamentados, ¿sí? Aquí la Escritura nos marca una diferencia y la vamos a ver, ¿sí? Pero vamos paso. Entonces nos dice, puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces hay un cimiento que es la roca, hay un fundamento, ¿sí? Y luego se edifica la obra de Dios. Entonces esto lo vamos a entender. Entonces la Biblia me muestra todo este diseño, por decirlo de esta manera, en el libro de Efesios. Todo el libro de Efesios es un diseño. Claro, ¿verdad? Debe haber mucha más enseñanza. Eso es solo una parte. Pero, porque la Biblia no la puedo estructurar a un tema nada más. La Biblia, Dios tiene una multiforme. Entonces no lo puedo encerrar a una idea o un pensamiento. Entonces Efesios enseña muchas cosas más. Muchas nos las han predicado, otras a lo mejor ni las hemos entendido. Pero ahí está. Pero parte de todo esto que Dios nos ha revelado en su palabra para la iglesia es el diseño. Entonces este es el resumen de un diseño, ¿sí? De lo que es el diseño de la iglesia. Y cómo dentro de ese diseño, ¿sí? Entra la guerra espiritual. Todo Efesios me habla de la iglesia como un cuerpo, la iglesia como una familia, la iglesia como un ejército, ¿sí? La iglesia en la sociedad. Por eso digo, es un diseño, ¿sí? Cómo comportarnos dentro y fuera de la iglesia, cómo se lleva un matrimonio, cómo se educan a los hijos, cómo se vive en el trabajo, cómo se vive dentro de la iglesia, todo, pero todo es un diseño resumido, ¿sí? Entonces por eso ahí mismo nos da un diseño cómo es la iglesia en resumen. Entonces esto es importante. Bueno, cada capítulo, al menos hasta el 4, está partido en 2 o hasta el 5, ¿sí? Y en cada uno me enseña algo. El primer capítulo me habla de escogidos, ¿sí? Y nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo o nos predestinó para ser salvos, ¿sí? Nos habla de que Jesús nos salvó, nos redimió con su sangre, ¿sí? Y el fin es el mismo, para alabanza de su gloria, ¿sí? Habla de Jesús, ¿sí? Cómo nos rescató con su sangre. El Padre nos predestinó, nos escogió, ¿sí? Nos escogió para ser salvos, ¿sí? Eso es un milagro y es una elección de Dios, no es nuestra elección. De los escogidos, Dios alcanza a los no predestinados, ¿sí me explico? Es una sabiduría de Dios que a lo mejor nos podemos hacer bolas, ¿verdad? Porque son cosas que a veces no se pueden entender, como bien lo dice otra escritura, ¿sí? La multiforme sabiduría de Dios, sus pensamientos son insondeables, dice. ¿Sí? ¿Quién los podrá entender? Y habla precisamente de eso, ¿sí? De que el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me haces así? Entonces es un punto donde no se entienden muchas cosas, ¿sí? Como dice la Biblia también, no puedes pensar más allá de lo que está escrito, ¿sí? Entonces no nos podemos salir mucho porque nos podemos meter en problemas, ¿sí? Nos podemos confundir. Entonces hasta donde se logra entender, o hasta donde puedo entender yo, bueno, hay gente que Dios predestinó para salvar gente que no está predestinada. A eso logro entender, probablemente estoy equivocado, ¿sí? Que gente que Dios quiere salvar, pero usa a personas, o más bien, hay gente predestinada para una función específica, ¿sí? Y esa función es alcanzar, ¿sí? A gente que Dios quiso salvar, ¿sí? Por ejemplo, predestinado, José, que hasta el nombre se da en los profetas antes de que él naciera, predestinado para una función específica que era derribar los altares a Baal, ¿sí? Juan el Bautista, predestinado, ¿sí? Muchos más, como 400 años antes de su nacimiento, ¿sí? Para poder cumplir lo que se le dijo. Eso fue en Malaquías, pero antes lo mencionan en Isaías, o sea, muchos años antes del nacimiento de Juan el Bautista, ya se había predestinado su venida, ¿sí? ¿Con qué intención? Preparar el camino al Señor, ¿sí? Entonces hay gente predestinada para algo específico. Para mí, esos son los peritos arquitectos, los reformadores, ¿sí? Gente que está predestinada para hacer algo grandísimo en su tiempo, ¿sí? Y es un privilegio, ¿sí? Que Dios nos haya alcanzado para eso.
pero eso entra en su soberanía, ¿verdad? Los reformadores, ¿sí? Ellos son, creo yo, gente predestinada para eso, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos. El libro de Efesios, pues, entonces me habla de gente escogida, ¿sí? Gente que fue apartada por Dios y que a esa gente se le dice que está sentado en lugares celestiales con Cristo, ¿sí? Y ahí nos habla de dominio, nos habla de autoridad. Bueno, entonces, ¿quiénes conforman la iglesia? Entonces ahí nos habla de escogidos, ¿sí? Y en la Biblia, en la carta del apóstol Pedro, nos dice que Jesús es la piedra viva, dice, desechada por los hombres, dice la Biblia, ¿sí? Y entonces dice también, así también, la gente escogida, ¿sí? O ser como esa piedra viva. Entonces, ¿cómo fue esa piedra viva? Desechada por los edificadores, desechada por los hombres. Entonces, los escogidos de Dios, la gente que salva, son piedras vivas, ¿sí? Que el mundo los va a desechar. Entonces, ¿de qué se compone la casa de Dios? Se compone de piedras vivas o de alma. Amén. Entonces, nosotros somos piedras vivas en esta casa o en la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo a nivel mundial, que debemos ser edificados e ir creciendo, ¿sí? Para poder ser un edificio espiritual, como menciona la Biblia. Entonces, esas piedras se edifican, ¿sí? Se fundamentan, se edifican, es toda una estructura. Ay, no quiero hacerme bolas, porque necesito que se entienda. A lo mejor no lo domino, pero es necesario que se entienda. Bueno, entonces piedras vivas, ¿sí? Gente que Dios salva. Amén. Es un milagro, soberanía de Dios. Yo creo que hay gente a la que Dios le habla varias veces y que no quiere. Pienso yo que cuando ya hay conocimiento, después de cierto tiempo, ya está en su decisión. Ya no es tanto un destello de luz, que al final de cuentas, pues es misericordia, ¿verdad? Pero ya está en decisiones, donde la persona dice, no, sí es cierto, yo quiero seguir al Señor, ¿sí? Pero porque ya hay conocimiento, ya se le habló, ya se le explicó, ya sabe, ya he oído muchas veces, tiene años escuchando, pero hay otros que a lo mejor 2 o 3 han hablado y ¡pum! Un destello de luz que nos hace decir, yo le tengo que entrar, yo quiero buscar a Dios, ¿sí? Y se meten y no hay quien los detenga, ¿sí? Pero eso es muy diferente. ¿Está claro? Entonces, las piedras vivas. ¿Quiénes son las piedras vivas? Las almas que Dios rescata, ¿sí? Como toda piedra, no todos pueden embonar o unirse, ¿sí? Tiene que haber, pues, un cierta, eso está en Efesios 1, ¿sí? ¿Con qué intención? Con la intención de que todos seamos para la alabanza de su gloria. Eso es todo. O sea, aquí no es exaltar hombres, ¿sí? Ni nombres, es exaltar a Jesús. Porque si yo no lo hago o no lo hacemos, entonces no estamos cumpliendo para lo que fuimos escogidos, para lo que fuimos salvos y para lo que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya el apóstol Pablo, pues ya empieza a hablar de revelación, empieza a hablar de muchos misterios que están ahí. Y que Pablo empieza a decir, para que ustedes puedan conocer, ¿sí? Los misterios, la profundidad de la sabiduría de Dios, ¿sí? Para que conozcan la herencia a la que fueron llamados. Pero me habla de sabiduría y de revelación. Todas esas cosas se nos dan, ¿sí? Por el hecho de ser gente que está dentro de esa casa, o piedras vivas. Entonces vamos a entender muchas cosas ahí. Ahora fíjense en el capítulo 2. Ya después el Señor pone como una balanza y ya nos dice, por gracia sois salvos, ¿sí? O sea, ustedes van a conocer todos estos misterios, toda esta verdad. Ustedes van a entender la profundidad, ¿sí? La herencia que tienen, el llamado para lo que ustedes fueron creados. Si ustedes van a comprender que están sentados en lugares celestiales, que fueron destinados por Dios para tal o tal función, ¿sí? Pero por misericordia son salvos, ¿sí? Y entonces ya dice ahí, y esto no es de ustedes, ¿sí? Esto es un don de Dios, ¿sí? Entonces Pablo como que pone el balance, ¿sí? A ver, qué bueno, ¿verdad? Elegidos por el Señor, sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero todo esto es gracia. O sea, nadie hizo algo para ganarlo, ¿sí? Y entonces Pablo dice aquí, esto no es
no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Esto es por fe. Y entonces dice ahí, somos hechura suya, creados para obras que Él predestinó. O sea, no son las nuestras lo que nos hace merecer, ¿sí? No, son obras que Él estableció para demostrar que hemos sido creyentes o que hemos creído. Como la Biblia dice, si la fe se demuestra con obras, ¿sí? No se puede hacer de otra forma. Pero esa fe, la fe que se demuestra por obras, es una convicción de lo que está en la Biblia. Yo creo lo que está en la Biblia y lo demuestro, ¿sí? No es para ganar una salvación, ¿sí? Porque es imposible. Nadie puede ser salvo por sus fuerzas. Por eso dice ahí, bueno, todo esto, gloria a Dios, ¿sí? La revelación, el entendimiento, ¿sí? Pero ustedes son salvos por gracia, ¿sí? Y entonces ya después me empieza a decir, bueno, ya, a ver, piedras vivas, ¿sí? Escogidos, predestinados, salvos por causa de la sangre de Cristo, sellados por el Espíritu Santo. Ustedes que son salvos, que son sellados, que están predestinados, ¿sí? Que son escogidos por Dios, o piedras vivas, ¿sí? Entonces ustedes tienen acceso a una revelación y a un espíritu de sabiduría y de revelación para que ustedes conozcan, ¿sí? Los misterios que están en Él, la profundidad del conocimiento de Cristo, ¿sí? Todas esas cosas nos hablan, y entiendan, ¿sí? Cuál es la herencia a la que ustedes han sido llamados. Entonces todo eso es por el hecho de ser suyos, ¿sí? Vivas. Entonces, desgraciadamente, con cristianos nos entretenemos con el mundo, ¿sí? Estas cosas no son muy menospreciables, ¿sí? Y por no entenderlo, no tenemos acceso a algo tan grande. Amén. Y eso es triste. Por eso se tiene que edificar bien. Amén. Entonces dice pues, después de eso nos dice, bueno, ahora cómo vamos a hacer para que las piedras puedan embonarse unas a otras, ¿sí? Y entonces nos habla de la reconciliación por medio de la cruz. Eso ya está en Efesios 2.